Vamos a explicar el modelo cinemático inverso. Tenemos que el funcionamiento de un brazo robot se lleva a cabo por medio de un programa en alto nivel que escribe un programador. Allí se detallan las posiciones que se utilizarán en el programa y los movimientos que se deben ejecutar. Internamente el controlador con estos datos debe calcular qué posiciones deben tomar las articulaciones. Para ello sirve el modelo cinemático inverso, que es un algoritmo que calcula dichas posiciones de las articulaciones en función de la posición y la orientación de la herramienta. Así es pues que el modelo cinemático inverso consiste en determinar los valores de las articulaciones que corresponden a una posición y orientación de la herramienta dadas. Vamos a ver un ejemplo donde tenemos un brazo con 3 eslabones móviles, 3 articulaciones. En este caso son rotativas y vemos el tipo de articulaciones que tiene. Y aquí la articulación 1 gira sobre su propio eje y aquí las articulaciones 2 y 3 hacen girar el eslabón de esta manera. Vamos a ver aquí, analizar lo que pasa con el giro de la articulación 1. La articulación 1 permite que todo el cuerpo del robot gire sobre su propio eje. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, estas eslabones que en un momento dado pueden estar ubicados directamente sobre el eje X y en otro momento dado, cuando la articulación gira 90 grados, pueden quedar ubicados sobre el eje Y. Es decir, que la sombra de los eslabones 2 y 3 caen sobre el plano XY formando una línea recta. Veamos acá, viendo en un plano superior con el eje Z saliendo, tenemos entonces los eslabones 2 y 3 cuya sombra forma una línea que cuando Q1 es igual a 0 grados están directamente sobre el eje X. Cuando Q1 gira y tiene un valor mayor que 0, aproximadamente 45 grados o cuartos, vamos a tener que vemos desde arriba el brazo con los eslabones 2 y 3 formando esta línea, describiendo el ángulo dado por Q1. Entonces, por esta razón, vamos a definir un eje de coordenadas auxiliar que dependen de X y de y que va a ser solidario con la sombra de los eslabones 2 y 3. Por otra parte, de esta gráfica podemos ver que la articulación Q1 guarda una relación directa con las coordenadas X y Y de la herramienta. Son PX y PY de la herramienta. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo y por trigonometría podemos encontrar el valor de Q1 como el arco tangente de P sub Y entre P sub X. Esto sería entonces la primera parte
de nuestro sistema cinemático inverso. Ya la ecuación que nos determina Q1 en función de coordenadas de la herramienta, en este caso solo de la coordenada X y coordenada Y. Analicemos ahora para las articulaciones 2 y 3. Vamos a utilizar, como decía, un eje R que se mueve en el plano XY, y estos eslabones se van a mover siempre en este plano formado por R y por Z. Acá vemos cuando Q2 está desplazado positivamente, en este caso Q3 está desplazado negativamente, es decir, en dirección de las agujas del reloj. Es un caso particular. Vamos a hacer el análisis para encontrar Q3 primeramente. Vemos acá trigonométricamente cómo de la herramienta a esta base tenemos esta distancia D que forma un triángulo rectángulo con las componentes R de la herramienta y esta parte de acá que es la diferencia entre la componente Z de la posición de la herramienta menos la distancia del eslabón 1. Entonces vemos aquí las relaciones. Esta distancia PR guarda relación con X y Y por medio de esta cuadrática, y la distancia D igualmente es un triángulo rectángulo. Por tanto, esa distancia D está en función de las componentes de la posición de la herramienta. Ahora vemos que esto de acá forma un triángulo donde se puede aplicar la ley de coseno para ese triángulo. Aquí vemos expresada la ley de coseno para ese triángulo con este ángulo θ, que guarda a su vez una relación con Q3 de este modo. Θ más Q3 es igual a pi. Entonces podemos reescribir la fórmula de la ley de coseno en términos de Q3 y despejar luego. Aquí despejaríamos el valor absoluto porque no puede distinguir aquí el arcoseno, no puede distinguir el signo. En este caso particular vamos a asignar el signo menos porque la posición está de este modo. A esto le llamamos la posición de codo arriba. Este sería el codo. Igualmente, si esto estuviera girado hacia el otro lado, sería la posición de codo abajo y esto sería positivo. Vamos a ver ahora de encontrar a Q2. Pero primeramente, vemos acá, vamos a determinar este ángulo alfa. Este ángulo alfa está en relación con este triángulo rectángulo formado por D, por esta línea de acá y por esta línea de acá. Entonces, el ángulo alfa sería el arco tangente de esta línea, este cateto, entre este otro. Este cateto, a su vez, viene dado por este otro triángulo rectángulo, que sería el opuesto del ángulo Q3. Entonces sería L3 por seno de Q3. Es esto de acá. Luego, esta parte de acá sería L3 coseno de Q3. Y esto se suma a L2 y ya forma el cateto adyacente a alfa. Entonces tenemos aquí la fórmula, encontramos alfa.
Luego vemos que este alfa está en relación con Q2, de manera que encontramos acá este otro ángulo beta, que es el ángulo de este triángulo rectángulo, que lo sacamos al cotangente de P sub z menos L sub 1 entre P sub R. Luego tenemos a Q2 como beta menos alfa. En este caso sería beta más alfa, porque alfa va a tener signo negativo, entonces aquí se convierte en más, tal y como tenemos aquí en la figura. Ya, como Q3 tiene signo negativo, el arco tangente de alfa nos va a dar signo negativo, y por esa razón aquí corresponde con la representación gráfica de acá, de que Q2 es beta más alfa.